Muy, pero muy buenos días, bendiciones a todos. Soy la profeta Leonor Santamaría y vamos a compartir contigo en el día de hoy lo que es mi pan diario, que es lo que el Padre nos ha dicho en esta mañana. Y vamos a hablar acerca del tema de la paciencia, qué es lo que eso significa y cuál es el contexto de lo que el Padre quiere que nosotros meditemos en el día de hoy. Sí, el mundo está lleno de impaciencia hoy, desesperación por la incertidumbre que hay. Entonces, uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Eso está en Gálatas 5:22, que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Entonces, es uno de los frutos del Espíritu. Cuando nosotros morimos a la carne, tenemos que hacer resaltar los frutos del Espíritu. Entonces, contra la desesperación, contra toda aquella la ansiedad que se vive, tenemos que contrarrestarlo con la paciencia, que es una fortaleza que nos da el Padre, un fruto del Espíritu para poder esperar. Porque la desesperación viene porque uno quiere que las cosas sucedan inmediatamente. Estamos en la época, en la temporada, o en el mundo se vive como se meten las cosas En el microondas. el microondas. Que se pone y es rapidito, todo el mundo quiere las cosas rápidas, que vengan las bendiciones, que vengan todo. Los tiempos también que uno proclama y uno aparta al enemigo, todo obstáculo, oposición, impedimento, pero los tiempos están en manos del Padre y nosotros tenemos que esperar. Entonces, dice en el libro de Isaías 40:31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De eso hay una canción muy bonita, unos coritos muy bonitos. Entonces, pero eso es la palabra, que tenemos que esperar. Y dice en el mundo, hay un adagio en el mundo que dice, el que espera desespera, y eso es natural. La gente se desespera cuando tiene una promesa, tiene algo que está esperando, se desespera. Entonces, para poder esperar, hay que tener esa fuerza del Espíritu que es la paciencia, ¿cierto? Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que tú esperas? Porque hay personas que esperan dramáticamente algo que ya el Padre ordenó y dijo que debía manifestarse. Entonces tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que debe manifestarse en tu vida y lo que tienes que esperar dentro de un proceso normal. Por ejemplo, si el Padre te revela algo, la revelación te está indicando que llegó el tiempo de la manifestación de ello. Entonces, cuando nosotros entendemos este punto de vista, decimos, espérate un momentico, tengo que analizar entonces el trasfondo de lo que el Padre me acaba de revelar. El Padre me acaba de revelar tal cosa, porque el Padre revela todos los días a la vida de los hombres lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando eso ocurre en nuestra vida, entonces nosotros decimos, espérate un momentico, el Padre me acaba de revelar, o sea, me levanté esta mañana con algo muy claro en mi corazón. Enseguida debes ponerlo por obra. No, debes meditar, debes quedarte tranquilo y debes decir, espérate un momentico, si el Padre me acaba de revelar esto, ¿cuál es el trasfondo de lo que Él me está diciendo? Para yo apresuradamente o en tiempo específico ponerlo por obra. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro, pero bien claro, cómo es que nosotros tenemos que manejar nuestro tiempo, manejar nuestras decisiones. ¿Esperar qué? Que el Padre vuelva por segunda vez. Bueno, Él volverá por segunda vez antes de que el tiempo profético de gobierno de los hombres finalice. Y vendrá a través de Yeshua. Y después que Yeshua venga, también vendrá un periodo donde Yeshua entregará el reino al Padre Celestial. Entonces lo veremos cara a cara. Entonces, estamos hablando de que la negligencia, la irresponsabilidad es el estorbo a lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que tú debes esperar? ¿Poner por obra lo que el Padre te reveló o esperar que el Padre te revele? La espera que tú debes tener es que el Padre te autorice, pero cuando Él se revela a tu espíritu, te está autorizando. Ya hay una autorización tácita para que tú actúes y para que tú cumplas lo que el Padre te está diciendo. Porque cuando el Padre se revela y tú entiendes el trasfondo de la revelación, cuál es el objetivo de la revelación,
quiere decir que hay un tiempo específico para el cumplimiento de su voluntad y de paso se abre un vórtice donde el Padre hace una intervención aquí en la tierra a través de ti. Ese es el secreto. Anoche ministrábamos eso exactamente en nuestras escuelas, ministrábamos el secreto de la revelación, o sea, porque muchos profetas dicen yo tengo revelación y es verdad, Dios le reveló, Dios le mostró sueño, le mostró visión, se lo mostró por la palabra, le reveló en cualquier forma la manera como el Padre use con cada uno de nosotros, pero cuando el Padre te revela, tienes que ver el trasfondo de la revelación, qué es lo que Él quiere y automáticamente te está diciendo te he autorizado. Vamos a esperar que Dios lo haga. Ese es un lema que ha tenido la iglesia evangélica totalmente fuera de contexto. No, el Padre es el que lo tiene que hacer. No, el Padre ya lo hizo, según dice la Escritura, Él hizo todo. Yo soy la que tengo que actuar, yo soy la que tengo que tomar la autoridad y hacer un decreto para establecer legalidad en la tierra de acuerdo a lo que el Padre me ha revelado. Entonces, ahora, para cumplir nuestro propósito, necesitamos de la paciencia, porque esa es una carrera larga que tenemos por delante y vamos a tener muchos contratiempos. Y para vencer los contratiempos y todas las dificultades como la que nos encontramos actualmente, tenemos que tener esa paciencia, esa fortaleza interna. En el libro de Hebreos, dice 12:1, dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Exacto. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso está cuando habla de que todos esos campeones de la fe, todos los patriarcas, etcétera, profetas del Antiguo Testamento no tuvieron lo que nosotros tenemos. La salvación a través de Yeshua HaMashiach y del Espíritu del Padre y del Hijo que mora en nosotros. Entonces, bueno, eso dice que nos despojemos de todo peso y del pecado y corramos con paciencia la carrera. O sea, nuestra vida para conseguir nuestro propósito, la transformación de nuestra mente, etcétera. Todo lo que se refiere a esa vida espiritual que nosotros tenemos que actuar, descubriendo nuestra verdadera naturaleza, poniendo que cese la lucha entre el espíritu y la carne, o sea, lo que está revelado en el espíritu con lo que uno piensa, desprenderse uno de ese cuerpo de pecado, en fin, todo lo que se enseña sobre la nueva identidad, el propósito, el reino, etcétera. Todo eso se necesita de una gran paciencia, porque vamos a encontrar tropiezos, gente que nos engañan, cuestiones que nos desaniman, pero para superar todo eso, la clave es la paciencia, porque si no esperamos lo que no vemos, o sea, lo que es por esperanza, es por fe, entonces no vamos a tener paciencia. Aquí lo dice en el libro dice que la tribulación produce paciencia, toda tribulación produce paciencia y la prueba de la fe también produce paciencia. Entonces está en Santiago 5:35, ¿no? Exacto. Entonces, ¿de qué se trata este pan diario? Este pan que descendió del cielo, que no es una lección, es simplemente un diario vivir. ¿En qué tú eres paciente? En esperar el cumplimiento de la palabra del Eterno, en, bueno, que Dios lo haga. ¿Cuál es el dicho que tú tienes en tu corazón? Porque tú tienes que tener claro cuál es el dicho. Mira, mucha gente es irresponsable y usa, no, Dios lo hará en el tiempo perfecto de Dios, cuando Dios lo decida. Espérate un momentico, vamos a tener claro cuál es el inicio de mi paciencia, cuál es el inicio de nuestra paciencia. La paciencia es esperar que el Dios te revele, que nuestro Padre Celestial te revele. Cuando Él se revela a tu espíritu, hay tácitamente una autorización que te está diciendo, este es el momento de actuar, este es el momento de actuar. Pero la irresponsabilidad, porque a lo contrario de la paciencia es la irresponsabilidad, entre otras cosas, no es que sea lo contrario, sino que es el sinónimo. La persona irresponsable siempre va a buscar un pretexto, siempre lo va a buscar para dilatar, para prolongar, para decir, espérate, deja que Dios obre, deja que Dios opere. Espérate, ¿cómo que Dios obre, que Dios opere si ya lo obró y ya Él operó? Entonces ten en cuenta que cuando el Padre te revela algo, literalmente te está diciendo te autorizo. Entonces tú tienes que en tu corazón tomar decisiones. Las decisiones deben estar basadas en aquello que te reveló. Pero para que tomes las decisiones correctas, simplemente la única pregunta que hay que hacerle al Padre, Padre, esta que me acabas de revelar, ¿cuál es el trasfondo que tiene?
Cuando tú veas el trasfondo, por qué Él te lo aclara, cuál es el motivo, si quieres usar la palabra motivo, por qué te reveló lo que te reveló, entonces cuando tú ves eso, cuando tú entiendes el trasfondo de la revelación, sabes que debes actuar inmediatamente. Ahora, la paciencia que debes tener es ver el efecto de tu actuación en el momento preciso que tenga que manifestarse. Así es, y hay veces que, por eso dice la palabra que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque como hemos enseñado en muchos de los cursos nuestros, digamos, toda palabra profética, aunque tú vas a esperar algo, resulta que tú la puedes, es continua, tiene una continuidad y debe cumplirse, pero a veces uno esa continuidad por el pecado, por obras de la carne, la interrumpe, como le pasó al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida, que no entraron por temor, y a los gigantes, ya conocemos esa historia. Y 40 años duraron en el desierto hasta que 40 años después se restauró la continuidad y entraron entonces conscientes de que tenían que depositarse toda su confianza en Jehová. Y entraron y conquistaron aquella tierra. Exacto. Entonces nosotros también muchas veces tenemos revelada lo que va a pasar, pero pueden pasar 20 años, 40 años y no se cumple. Y entonces tenemos que examinarnos, quitarnos el peso y del pecado que interrumpió la continuidad de esa palabra profética. Fíjate, Y en ese lapso de tiempo que el Padre te lo advirtió antes que ocurriera, porque lo perfecto del Padre Celestial es que Él siempre nos habla antes de que acontezcan las cosas. Siempre, hermano. O sea, el peso y el pecado que nos agobia es porque nosotros infringimos la ley de Jehová. Porque jamás en la vida, en las escrituras, ni en la vida, te vas a encontrar ningún texto que te diga que el Padre te habla después que tú cometiste un error. El Padre, antes de que siquiera en tu mente se fabrique el error, te lo va a advertir, te lo va a decir y te va a mostrar el trasfondo de lo que te acaba de revelar. ¿De qué forma te lo va a revelar? Yo no te puedo decir a ti de qué forma te lo revela a ti, pero el Padre se revela al hombre en formas diferentes. Percibimos en nuestro espíritu, lo confirma la palabra, nos habla en sueño, en visión, en revelación, como Él quiera. Tú eres el que tienes que averiguar de qué manera el Padre te habla. Cuando el Padre te habla y cuando el Padre da una advertencia, la va a dar o te da una directriz, la va a dar antes que tu mente siquiera piense en eso. Sí. Entonces, cuando el Padre sopla la palabra, cuando el Padre anuncia la palabra, inmediatamente nosotros no podemos entrar a debatir esa palabra, sino a cuestionar cuál es el trasfondo. En el trasfondo nos damos cuenta que eso que acaba de venir a nuestra mente va a traer esta y esta y esta consecuencia. Por eso Él nos los advirtió. Pero qué lamentable es que 20 años después es que nosotros pidamos perdón a Dios y sigamos haciendo exactamente las mismas cosas. Así es. Eso es lamentable, eso es lamentable. Y no solamente eso, sino que, fíjate tú, hay veces que nosotros estamos esperando algo. ¿Por qué lo esperamos? Porque hay una palabra profética. Nos han dicho que vamos a recibir esto, aquello, o el Padre nos ha revelado. Y entonces, pero estamos clamando, estamos proclamando, pasa un año, pasa 2 años, 3 años y no sucede nada. Entonces, dice la palabra en Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces tenemos que clamar al Padre, exacto, examinarnos. ¿Qué pasa, Padre? ¿Qué pasa, ¿por qué? Señor? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se está? Estoy clamando y proclamando y hago reuniones con profetas y con cuestiones y no sucede nada. No sucede nada. Entonces ahora, tenemos que examinarnos a ver cómo es que estamos procediendo nosotros. ¿Entiendes? Esa es una parte importante. Al proceder, fíjate, te voy a poner un ejemplo de una familia que yo conocí. Hace muchos años el padre le muestra acerca de una persona que no la conocía y solamente por el haber oído el nombre de esa persona, porque ni siquiera oyó la voz de esa persona, no, simplemente por haber oído el nombre de esa persona recibe en su espíritu que esa no es la línea que se debe tomar, que ni siquiera esa persona debería ser conocida. Bueno, y también después muestra, antes de conocer a esa persona, el peligro que esa persona puede traer. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Esa persona se vuela en lo que el padre le dijo, va y conoce a esa persona, hace relación con esa persona, y déjame decirle que se detuvo la vida de esa familia entera por 20 años.
hablando de la paciencia, entonces alguna de las dos personas, no sé quién fue, la mujer, el hombre, no sé quién fue, hubo división, pelea, casi el hogar se destruye, bueno, ahí empezaron peleas y desastres, y todas las bendiciones se retuvieron. Lo que se activó fue la misericordia de Dios, que Él nunca jamás te abandona. Escucha este testimonio, que eso me viene a memoria ahora, escucha eso. Pero ¿qué pasó? Alguna de las dos personas dentro de esa familia tenía que tomar una decisión y apeló a la paciencia para no reventar toda su familia. Entonces, la persona esa que te estoy diciendo tenía una palabra profética que se cumpliría en ese periodo de tiempo donde el Padre los había puesto. Resulta que si la persona esa no apela a la no destrucción total de la familia para que lo que el Padre le había dado se cumpliera, pues definitivamente hubiera habido una reventación total. La paciencia la llevó a elegir por su familia, a pesar de la contrariedad, a pesar de las peleas, a pesar de todo esto, de la decisión, que no sé si fue el hombre o la mujer que tomó, de introducir a esa persona en el seno de la familia. Entonces, las bendiciones se retuvieron. Lo que hubo fue una gran misericordia del Padre Celestial. 20 años después la persona reconoce eso y 20 años después sigue repitiendo las mismas acciones que repitió hace 20 años atrás. O sea, está advertido, sabe lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y todavía insiste en violar esas partes. Hermano, ¿de qué estamos hablando? La paciencia tiene un límite. Esperamos con paciencia cuando sabemos elegir. Y sabemos elegir el diseño del Padre Celestial, que fue lo que hizo esa persona. Eligió por el diseño del Padre Celestial con relación a la familia. Si no sabrá Dios los hijos qué rumbo hubieran cogido, qué desastre hubiera habido. Sin embargo, las cicatrices todavía están ahí. Pero ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que después de nosotros conocer esto, después de nosotros vivir esta experiencia, tú puedas repetir las mismas acciones que traen los mismos resultados? Sí, eso es consecuencia de la misma naturaleza del hombre. La misma naturaleza carnal. Como decía Pablo dice que a lo malo que no quiero hacer eso hago y el bien que quiero hacer no lo hago. Pobre de mí, ¿quién quitará de mí esto? Solamente la misericordia de Dios. Exacto, y por eso dice que, y no solo, fíjate tú, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y sabes por qué? Esto es importantísimo. ¿Sabes por qué el amor de Dios? Porque del Padre Celestial no se burla nadie. Ningún ser humano nos podemos burlar. Y lo que Él determinó que aconteciera en tu destino profético cuando te trajo aquí, va a acontecer. Pero a punta de golpes, hermano, a punta de reventazón, a punta de perder un día de vida, porque cada vez que tú haces una bestialidad, le estás perdiendo el disfrute del día de vida. Entonces, ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible? Es decir, que pueda tu soberbia, eso es una maldición. Es decir, seguir interviniendo en el plan eterno hasta que llegue un punto donde actives el juicio del Padre Celestial y recibas consecuencias innecesarias. Los cielos abiertos, la gloria de Dios manifestándose, los recursos llegando a las manos, todo, y simplemente por la maldición interna que tú manejas, tú estorbas el camino del Padre Celestial. Pero déjame decirte, y te voy a decir algo como profeta que me ministraba el Padre Celestial cuando nos mostró la palabra paciencia. Llega el punto, y estamos a días de que el juicio del Padre se active. Porque ya es demasiado, hermano, ya es una burla, no contra las personas, ya es una burla directamente contra la paternidad, la misericordia, su amor infinito. Entonces, ¿por qué nosotros nos arriesgamos a activar un juicio innecesariamente, hermano? ¿Por qué? Porque te deleitas en tu soberbia e impones tu voluntad hasta que llega el punto donde se va a reventar absolutamente todo. Sí, nosotros tenemos que tener paciencia para esperar los frutos. Porque todo produce desesperación, pues, toda interrupción, todo contienda, toda cuestión. Pero fíjate lo que dice en Santiago 5, del 7 al 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, que está próxima. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sabemos que
si tú vas al campo, el labrador tiene que arar la tierra, tiene que hacer los surcos, tiene que sembrar una semilla, esperar que la semilla germine, tiene que esperar la lluvia temprana, son las fuertes lluvias, y después la tardía, que es el rocío, para que produzca el fruto. En fin, todo es un proceso. Exacto. Hasta que llegue y produzca el fruto. Entonces dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Es que es lo que te estoy diciendo. El juicio del Padre Celestial está a las puertas. Amén. Está a las puertas. Entonces, cuando Él te dice que tengas paciencia en lo que tú has sembrado, tú vas a recoger de acuerdo a la siembra que tú has hecho. Exacto. Terminarás solo, terminarás abandonado, terminarás en un monte. ¿Dónde terminas? Cuando el Padre predestinó tu vida completamente contrario. Exacto. Completamente contraria. Entonces es cuestión de meditar, de tomar una decisión, de ser sabios, hermano. Amén. De ser sabios. La paciencia te lleva a esperar resultados según el diseño divino, pero no para vivir en un antidiseño 20, 30, 40, 50 años, porque eso es una desgracia, eso es una maldición. Pero escucha lo que me decía el padre en el baño. De repente oí que el juicio está a las puertas. Y con esto no se juega, hermano. Porque si vivimos en una bendición, si estamos a cielos abiertos, si es el tiempo más glorioso que nosotros estamos viendo, ¿por qué nosotros tenemos que activar? ¿Por qué nosotros tenemos que activar una ley contraria? ¿Y por qué tenemos que someter a los demás a lo incorrecto, a lo que trae división, a lo que trae contienda, a lo que trae pleito, a lo que trae esto? El fruto tarde o temprano se ve. El fruto de tu obediencia o el fruto de tu desobediencia. Pablo reconoció, lo que mi esposo estaba leyendo ahorita, reconoció que él hacía lo que no quería, pero reconoció la maldad que había en él y tomó la decisión de cambio. Claro, y el Padre lo perdonaba. Claro, entonces lo perdonó antes de la fundación del mundo, como nos ha perdonado a nosotros. Y nosotros entonces, tenemos que perdonar también. Exactamente, entonces no podemos abusar, hermano, porque llega un punto donde la pita se rompe. Así es. La pita se rompe. Tú no puedes hacer y repetir abusando del derecho legal de otra persona, porque tarde o temprano se rompe. Espero que este pan diario te haya ministrado. ¿Por qué? Porque no es una prédica, el pan diario no es una prédica, entiéndelo, es una conversación de aquello que el Padre nos dice y nosotros meditamos, pero siempre hay que buscar si lo que estamos meditando o enseñando tiene un contexto bíblico o no, para saber si el Padre no lo reveló o no lo reveló. Entonces analiza la paciencia, no abuses de la gente y que tengas una decisión en tu corazón que no puedes jugar creyendo que estás perjudicando a fulano o a sutano, porque estás jugando con lo que el Padre quiere hacer. Y el juicio, te lo vuelvo a repetir, porque fue la palabra literal que oí, el juicio está a las puertas. Entonces no te entres en un juicio innecesario cuando no vale la pena perder la bendición del Dios eterno que está. Que tengas una mañana de gloria, de mucha bendición, y acuérdate de nuestras escuelas que damos los lunes y los martes, extraordinaria. En 2 semanas empezamos unas nuevas escuelas. Así que por favor entra a mipanglobal.org, inscríbete por el amor de Dios con tiempo. Hay veces las personas nos llaman cuando las escuelas empezó y no los podemos inscribir porque los cupos ya están llenos. Inscríbete con tiempo. Son 2 escuelas que hemos sembrado por más de 2 años a todas las personas, incluyendo el material que enseñamos. Lo otro que te digo, que mañana jueves es el día más glorioso que para mí ha existido desde hace muchos años. Es el día donde nos congregamos en nuestra casa paterna. Por favor, si no tienes dónde congregarte, si no te estás congregando, congregar no es mandatorio, porque no podemos congregarnos en lugares físicos en este momento. Congrégate con nosotros a través de nuestra casa paterna, los días jueves, 8 de la noche, hora Miami. Así que entra a nuestra página mipanglobal.org y ahí vas a encontrar los cursos que dictamos, los talleres que hacemos, el día que nos congregamos. Ahí vas a encontrar todo. Que tengas una mañana de gloria, que con ese cafecito caliente que vas a tomarte ahora, o ese té, o ese chocolate, medites sobre qué es para ti la paciencia. Bendiciones y que pases un día maravilloso.